Hoy es martes y como todos los martes estamos con nuestro segmento de la Secretaría de Comercio Interior. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de consumo y de equidad. Y si hablamos de estas cosas, fundamentalmente pensándolo desde esa perspectiva de equidad, tenemos que hablar de relaciones de consumo. Ahora, ¿qué es una relación de consumo? Bueno, es toda acción de un consumidor o una consumidora que va a comprar un bien o que contrata un servicio. Eso parece fácil, pero no es solamente desde ese punto. No es cuando uno compra a través de internet o consigue ese bien o servicio o cuando va de manera presencial. También en un hecho muy cotidiano que todos nosotros lo tenemos, que es cuando vas y prendés la luz o cuando prendés la hornalla de la cocina. De esa manera también estás contratando un servicio. Ahora, ¿qué pasa con estas relaciones de consumo? Son desiguales. No son equitativas entre el proveedor o la empresa dueña de ese bien o de servicio y el consumidor o consumidora a la hora de ir a contratarlo. Entonces, la relación de consumo es desigual fundamentalmente porque las empresas o los proveedores tienen otras características que nosotros no tenemos. Fundamentalmente conocen las características de ese bien o de ese servicio, saben cómo fue fabricado, saben la calidad de ese producto, de ese servicio, y son los que le ponen el valor. Eso ya hace que estemos hablando de una relación desigual. Por eso los gobiernos en el mundo toman una serie de medidas justamente para proteger a las y los consumidores a través de las regulaciones. Leyes fundamentalmente que nos dan derechos como consumidores y consumidoras para ir a comprar ese bien y servicio, pero también obligaciones para las empresas, obligaciones que tienen que cumplir. Por eso es fundamental que conozcan de qué se trata estas relaciones de consumo. Porque hay algunas personas que están en una situación de hipervulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Ya en una relación de consumo es desigual para la parte que va a comprar, para el consumidor o consumidora, ese bien o servicio, y para la empresa o proveedor. Pero hay otras personas que tienen otras características que hacen que sean más vulnerables a la hora de esa desigualdad. Estamos hablando de edad, estamos hablando de un nivel socioeconómico, estamos hablando de idioma, de rasgos físicos, de un montón de otras cualidades que los hacen hipervulnerables. Hay un canal especial para que ellos hagan sus denuncias y a raíz de esas denuncias que se hicieron en ese canal, se dieron estos números. 220.000 reclamos recibidos a lo largo de todo el 2020. De esos reclamos, 3.100 fueron clasificados como hipervulnerables, es decir, consumidores o consumidoras que se vieron doblemente afectados, no solamente por la relación desigual a la hora de conseguir ese bien o servicio, sino porque además por otras condiciones fueron vulnerados doblemente. Y de esos 3.100 clasificados como hipervulnerables, el 40% fueron resueltos en instancia especial. ¿Por qué instancia especial? Justamente porque tienen un canal especial donde se trata en particular esos casos y se le da celeridad justamente a esa denuncia. Para hablar de todo esto, de consumo y de equidad, hablamos con Yamila Castañolo, una especialista de UBA. Intentamos hacer, cuando estudiamos el derecho de los consumidores desde una perspectiva de género, es analizar algunas herramientas o algunos institutos de este derecho desde esa mirada en particular. Es una relación desigual porque es una relación que nace de lo que se llama la sociedad de consumo, en la cual la desigualdad que se da entre el consumidor y el proveedor tiene diferentes aristas. Es una desigualdad desde la técnica, porque los proveedores son los que tienen el conocimiento técnico para la prestación de los servicios o la comercialización de los productos. Por otro lado, es una desigualdad de información, porque el consumidor en la mayoría de los casos no se encuentra en las mismas condiciones que el proveedor para poder determinar la inocuidad de un producto o para conocer enteramente cuáles son sus características, y depende de la información que el proveedor le brinda. Los consumidores tienen derecho a un trato digno y equitativo, tienen derecho a la protección de su salud, tienen derecho a poder acceder al consumo sin restricciones o barreras arbitrarias a ese acceso, tienen el derecho a la información, a la dignidad del trato y al acceso a la justicia para reclamar cada vez que sientan que han sido vulnerados en alguno de todos estos otros derechos que enumeramos.
Lo decíamos recién, los países tienen leyes justamente para tratar de resguardar los derechos que tienen los consumidores y las consumidoras a la hora de ir a conseguir ese bien o servicio, y también que obligan a esas empresas o proveedores a cumplir esas leyes. Lo decía Yamila Castañola recién en esta nota. Esto es lo que tenés que tener en cuenta. Como consumidor, estos son los derechos que tenés. Derecho al trato digno, derecho a que no te discriminen, derecho a la protección de la salud, y esto es fundamental, información clara y precisa. Y si alguno de todos estos aspectos, incluso si el trato no es bueno y tenés que denunciar, tenés que conocer cuáles son las vías de comunicación para hacer la denuncia, justamente en la Defensoría del Consumidor. Y estos son los lugares que tenés para hacer la denuncia. Ingresás a www.argentina.gov.ar/defensa del consumidor/formulario y de esa manera llenás todos los datos que te pide ese formulario. ¿Para qué? Para que le den celeridad, por supuesto, a esa denuncia y que desde la Secretaría de Comercio Interior puedan rápidamente accionar contra eso que vos estás manifestando. Si no lo haces a través de esta web, que también la podés colocar en un buscador, ponés Defensa al Consumidor y te va a aparecer esta web si no te acordás así tal cual como está escrito, pero también tenés otros canales, que son las redes sociales. En Facebook, Defensa al Consumidor Argentina, en Twitter lo buscas como @DNDconsumidor y en Instagram también podés hacerlo, @defensa de las y los consumidores. Obviamente podés hacer el reclamo de manera virtual a través de la Secretaría de Comercio Interior y ellos te van a dar una solución si atravesás alguna de todas estas cosas que nombrábamos recién. Ya saben, como todos los martes, te traemos consejos desde la Secretaría de Comercio Interior.